Voy a empezar con una breve cronología, un poco para darnos una idea de dónde estamos. Ahí tengo una imagen de la Segunda Guerra Mundial solo como ilustración. Pero quiero mostrarles un poco los hitos cronológicos para que nos situemos antes de empezar. Y he dividido esta cronología en dos bloques. La primera es el periodo antes de la guerra y es bueno tener un poco del contexto dentro de El Salvador. En 1931, en diciembre, llega al poder Maximiliano Hernández Martínez gracias a un golpe de Estado. Entonces, eso pone como un signo de interrogación en la legitimidad del gobierno. Y Estados Unidos, debido a que Martínez había llegado al poder con un golpe de Estado, no reconoció a la presidencia de Martínez y se tardó 2 años en reconocerlo. Y en esas semanas se dio el alzamiento de Pueblos de Occidente, que tiene pues también su aspecto de levantamiento comunista. Y hubo pues una represión fuertísima de parte del gobierno de El Salvador. Y eso lo utilizó Maximiliano Hernández Martínez para consolidarse en el poder. Esa respuesta tan fuerte que hubo, se calcula entre 10 y 30 mil personas que murieron pues abatidas a tiros por el gobierno en un lapso de muy pocas semanas. Y no fue sino hasta 1934 que Estados Unidos reconoció al gobierno de Martínez. Entonces estamos con un periodo de relaciones internacionales muy complejas. Y en 1939 va a empezar el segundo periodo de Martínez, después de una reelección ilegal. Si, la Constitución prohibía la reelección. Y para poder reelegirse, Martínez, usando trucos y con una asamblea constituyente que no estaba debidamente convocada, escribió una nueva constitución que le permitió reelegirse. Entonces usó un truco constitucional para reelegirse. Eso nos hace ver que la posición en el poder de Maximiliano Hernández Martínez pues ya era de un verdadero dictador. La guerra empieza meses más tarde, en 1939, meses después de que llega a través de reelección Martínez. En septiembre de 1939 empieza la guerra en Europa. Pero Estados Unidos no entra a la guerra. Se queda esperando. Había un conflicto interno de Estados Unidos sobre si entraba o no la guerra, y no es sino que hasta diciembre de 1941, con el ataque de Pearl Harbor en el Pacífico, cuando Japón atacó a la Marina de Estados Unidos, que Estados Unidos entra en la guerra. Y El Salvador entra inmediatamente. Al día siguiente, El Salvador declara la guerra a las potencias del eje, y vamos a entrar en detalle. Y Martínez aprovechó esto también para reforzar el control que tenía sobre la política salvadoreña, declarando estado de sitio, y mantuvo el estado de sitio hasta el final de su periodo. O sea que él aprovechó la guerra para sus propósitos políticos internos. Y quiero recalcar esto, que siempre hay una relación entre la política interna y la política externa. Luego, en 1944, 3 años después de que El Salvador entra a la guerra, y dentro de este ambiente de estado de sitio, una nueva asamblea constituyente elige a Martínez para otro sexenio. Es decir, hay una segunda reelección fraudulenta de parte de Martínez. Y pocos meses después comienza el levantamiento, la sublevación del 2 de abril, y luego ya al final de este breve periodo, en mayo, la Asamblea Nacional recibe la renuncia de Martínez. O sea que a principios de 1944 cae Martínez, y vamos a ver cómo se relaciona todo esto con la Segunda Guerra. Y la guerra va a terminar en septiembre de 1945. Entonces quiero que tengan estos hitos cronológicos para que se orienten un poco a medida que voy contando la historia del papel de El Salvador en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, empecemos ahora con lo que ocurrió antes de la guerra, los años previos a la Guerra Mundial. Luego
el cambio de curso que tuvo la política exterior salvadoreña durante la guerra, las medidas económicas que hubo que tomar durante la guerra, y vamos a terminar con la relación entre la Segunda Guerra Mundial y el fin de la dictadura de Martínez. Quiero demostrar que hay una relación entre las dos cosas. Entonces pasemos a este periodo previo a la guerra. En esta ilustración que he puesto aquí en la presentación, tengo a Martínez arriba y abajo a los tres gobernantes autoritarios de lo que se llamó el eje, las tres potencias que estaban aliadas y que eran pues totalmente autoritarias: Benito Mussolini en Italia a la izquierda, Adolfo Hitler en medio, y a la derecha tenemos al emperador Hirohito del Japón. Entonces estas son las tres potencias de lo que se llamaba el eje, y me voy a referir varias veces a el eje, que era realmente la alianza autoritaria contra lo que se lucharon los países de Europa Occidental y luego Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero por el momento nos vamos a concentrar en el periodo 1931-1939, previo al comienzo de la guerra. Pero cómo el general Martínez se está acercando a los gobernantes del eje, porque él tenía simpatía por esta actitud autoritaria, esta actitud dictatorial de cómo manejar la cosa pública. La primera relación que quiero mencionar es la relación con Japón. Aquí tenemos a la izquierda una foto de Hirohito con Kang Te, que también se llama Puyi, el emperador que fue el último emperador de la China. Y no sé si habrán visto una película de Bertolucci muy bonita que se llama El último emperador, que es sobre él. Pero Puyi, los japoneses lo escogieron para ser el emperador de Manchukuo, que era realmente la zona de la China que los japoneses invadieron en 1931. Y aquí les muestro el mapa. Ven ustedes que Manchukuo es la parte de la China más cercana a Japón. Japón ya había invadido Corea en el año 28 y en 1931 invadió Manchukuo y colocó a Puyi como emperador. Bueno, El Salvador reconoció esta actitud imperialista. Y realmente es muy similar a lo que está haciendo Putin ahora, es tomar un territorio que ha tenido alguna relación histórica con Rusia y tratar de anexarlo de forma totalmente ilegal. Pues lo mismo están haciendo los japoneses con Manchuria, y le llamaron el Imperio Manchukuo. Y el presidente Martínez reconoció a este gobierno ilegítimo muy rápidamente. Y era una forma de establecer una alianza con Japón, con el régimen del presidente, el emperador del Japón, que estaba rodeado de militares nacionalistas autoritarios. Y tenemos esta noticia de 1935, los acercamientos que quería tener Japón con El Salvador, porque quería usar el Golfo de Fonseca. Entonces hubo rumores de que El Salvador quería darle acceso a Japón al Golfo de Fonseca. Y esa es esta noticia que les muestro aquí, que salió en el New York Times en 1935. Y más adelante, en 1935, también tenemos más acercamiento con Japón y con Manchuria. El emperador Kang Te se reunió con el cónsul salvadoreño en Japón, en Tokio, durante una visita de Kang Te a Tokio, y empezaron a hablar de la posibilidad de un pacto, de una alianza entre El Salvador, Manchukuo y el Japón. Tanto es así, tan cercana era la relación, que, como muestra esta revista Time de 1938, en 1938 el emperador de Manchukuo le dio una condecoración al general Maximiliano Hernández Martínez, como reconocimiento que era uno de los pocos países que reconocía esta alianza. Y de hecho, el emperador de Manchukuo era realmente una marioneta del emperador del Japón, era un acto imperialista del Japón.
Entonces, esta es una expresión del acercamiento de Maximiliano Hernández Martínez a uno de estos países autoritarios del eje, que fue más allá de lo que fueron muchos otros países, en el sentido de querer tener mejor relación. También ocurrió con Alemania, y con Alemania había bastantes lazos que se consolidaron en la época de Martínez, y había salvadoreños que simpatizaban con la Alemania de Hitler. Aquí les muestro un libro, la portada y uno de los capítulos de un libro que se publicó en 1938 en Santa Ana, el álbum de San Salvador y Santa Ana, y tenía toda una sección dedicada a la joven Alemania y otra sección dedicada a la Italia de Mussolini, y era como pintar con un lente muy favorable, con colores muy favorables a estos dos países autoritarios. O sea que había simpatías ya en la administración de Martínez, ya entre la población en general había cierta cercanía. Ahora bien, tenemos más detalles sobre estas relaciones porque al embajador de Estados Unidos se le pedía que todos los años mandara un informe sobre las actividades de gobiernos extranjeros en El Salvador. Esto les muestro el informe confidencial de 1939, en el que da detalles de las actividades de los países extranjeros, pero realmente se refiere a los países del eje. Una sección para Alemania, una sección para el Japón y una sección para Italia. Y habla de tres aspectos en particular. El primero es el nombramiento del cónsul alemán, el barón Wilhelm von Hundelshausen, como gerente del banco hipotecario. Es decir, a un alemán nazi lo nombró el presidente Martínez como gerente del banco hipotecario. O sea que esto muestra la simpatía que tenía Martínez y la confianza que tenía a los nazis que tenía en El Salvador. Y otro informe secreto de la Marina de Estados Unidos dice que el barón von Hundelshausen le había hecho una propuesta a Martínez para que El Salvador ocupara a Honduras y que Martínez fuera presidente de ambos países. Así que los alemanes querían utilizar también a Martínez como una forma de tener más influencia en toda Centroamérica. Y von Hundelshausen era muy abierto con sus actividades nazis. Cuando Hitler cumplió 50 años, hubo una gran fiesta en el consulado en San Salvador y hubo grupos amigos que tenían un gran despliegue de suásticas, del símbolo nazi, por todo San Salvador. Otro aspecto de esta cercanía con Alemania es que el general Martínez nombró a un alemán como director de la escuela militar en 1938. Aquí está la foto. A la izquierda aparece el general alemán y a la izquierda el general alemán y a la derecha el presidente Martínez, para que vean. Esta es una promoción de la escuela militar de El Salvador, de la escuela de oficiales, en el que salen ambos, el general alemán, el general Eberhard Bonstedt. Y en estos tiempos, tanto el general como el cónsul von Hundelshausen distribuían considerable propaganda y buscaban el apoyo de la población en la causa nazi. Y se buscaba estrechar relaciones económicas porque se habían debilitado a través de un sistema de compensación bilateral que se llamaba el marco ASCII. Era una moneda ficticia que se utilizaba para compensar las relaciones comerciales bilaterales, y esas las manejaba el barón desde el banco hipotecario. Entonces tenemos que había bastante influencia de los nazis en El Salvador y cercanía con el gobierno Martínez. Tanto es así que hubo un artículo en el New York Times sobre la influencia de los nazis en El Salvador, que se publicó en febrero de 1939. Había un corresponsal que fue a El Salvador a investigar este tema de la influencia que podían tener los nazis en San Salvador. Pero luego hizo una observación muy interesante que se ha traducido aquí, que dice que el verdadero poder no es ni alemán ni italiano, es Maximiliano Hernández Martínez. Él es un dictador del estilo: lo que yo digo es orden.
O sea que este artículo matiza un poco esta influencia de los países del eje. Porque dice que además los salvadoreños no simpatizan mucho con las ideas nazis y fascistas. Es decir, es cierto que al general le gustaban y que había elementos en la élite salvadoreña que simpatizaban con los nazis y con los fascistas, pero la población en general no era muy abierta a estas ideas. Y además, otra cosa que moderaba la relación entre Martínez y los países del eje era que el principal comprador de café salvadoreño era Estados Unidos. Pero está claro que había relaciones fuertes con Alemania y también el general buscó relaciones con Italia. El informe del embajador de Estados Unidos sobre las actividades de gobiernos extranjeros menciona que el presidente Martínez mandó miembros del ejército salvadoreño a la Italia fascista, a la Italia de Mussolini, a recibir entrenamiento. Y había una gran actividad de propaganda en la prensa salvadoreña, patrocinada por el gobierno de Mussolini. Parece que desde la embajada italiana en Argentina se producía mucho material en español para distribuirlo para el resto de América Latina. Y había grupos fascistas en El Salvador, había grupos sobre todo de descendientes italianos, pero también parece que la comunidad italiana estaba bastante dividida, que algunos eran profascistas, pero otros no. Pero hubo otra acción más concreta de acercamiento con la Italia de Mussolini. Fue que El Salvador gastó $200,000 en comprar 5 aviones de tipo Caproni. Aquí les muestro una foto de cómo eran estos aviones Capronis de la Fuerza Aérea Italiana. Y llegó un entrenador italiano a El Salvador a entrenar a los salvadoreños. Además, El Salvador compró tanques italianos, marca Fiat. Esta compañía también hacía tanques y compró tractores que podían convertirse en vehículos de guerra en caso necesario, que tenían además ametralladoras. O sea que había un acercamiento militar de El Salvador con Alemania. Y luego otro aspecto de esta simpatía de El Salvador por países autoritarios es el hecho de que El Salvador fue el primer gobierno del mundo en reconocer a Francisco Franco cuando él ganó en la Guerra Civil Española. Francisco Franco no fue miembro del Eje por motivos de conveniencia interna en España, pero él era muy cercano a Hitler. Aquí aparece la famosa visita de Hitler a Hendaya cuando se reunió con Franco y que ahí acordaron que Franco no iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial, se iba a mantener un poco aparte. Pero era un gobierno tan autoritario, tan militarista como eran el gobierno italiano y el gobierno alemán. Pero Martínez era un personaje muy hábil y él sabía que si bien sus simpatías eran con Japón, con Alemania y con Italia, él también necesitaba tener buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces vamos a pasar a analizar un poco las relaciones con Estados Unidos. Ya les comenté que como Martínez llegó al poder de forma ilegítima a través de un golpe de Estado, Estados Unidos no reconoció al gobierno de Martínez, porque había un tratado, el Tratado de 1923, que decía que no se debían de reconocer gobiernos que llegaban al poder fuera del proceso democrático. Entonces Estados Unidos no lo reconoció. Pero Martínez buscó que no se deterioraran las relaciones. Él quería mantener un cierto equilibrio entre su acercamiento a los países del eje, pero no tener confrontación con Estados Unidos. Y había un motivo muy fuerte para esto, que El Salvador tenía una deuda externa muy fuerte con bancos de Wall Street. Entonces, el principal intermediario en estas relaciones con Estados Unidos y para tratar temas de la deuda externa es un señor que se llamaba William Renwick. Aquí les muestro la foto de William Renwick. Él era el interventor del empréstito estadounidense en El Salvador. ¿Qué quiere decir esto? Que en la época de Jorge Meléndez se firmó un crédito con bancos de Wall Street y la garantía que se dio
fue el 70% de los ingresos aduaneros. Y para asegurarse de que El Salvador pagara su deuda, El Salvador aceptó que llegara un interventor fiscal que realmente manejaba los fondos de la aduana de El Salvador. Era una verdadera pérdida de soberanía de El Salvador, de la que se habla poco, pero que realmente fue un tema muy serio. Ahora, después de la matanza del 32, que se gastó mucho dinero y que además El Salvador tenía dificultades económicas por la Gran Depresión, El Salvador suspendió el pago de la deuda. No estaba reconocido por Estados Unidos, no estaba pagando la deuda, era una situación muy crítica. Pero pocos meses después, El Salvador empezó a renegociar la deuda y Martínez se aprovechó mucho en William Renwick para relacionarse con el comité de tenedores de bonos en Estados Unidos, en Wall Street. O sea que a través de Renwick, El Salvador trató de suavizar las dificultades que había en pagar la deuda y en general las dificultades con Estados Unidos. Era tan cercano Martínez a Renwick que lo nombró en la comisión que organizó el Banco Central y en la comisión que organizó el Banco Hipotecario, que fueron las dos principales políticas económicas. Los tres grandes temas económicos en la época Martínez fue crear nuevas instituciones y arreglar el problema de la deuda. Y en todos esos estuvo metido muy, muy de cerca William Renwick. Y aquí les pongo una lista de esta participación de Renwick en las medidas económicas de Martínez antes de 1939. Fue miembro de la comisión encargada de la fundación del Banco Hipotecario, fue miembro de la primera junta del Banco Central de Reserva, es decir, estas son posiciones de responsabilidad de toma de decisiones de política económica, donde estaba este estadounidense directamente metido. Pero además había una confianza personal de Martínez en Renwick. Parece que eran amigos personales. Y cuando se dio el terremoto de San Vicente en 1936, Martínez lo nombró en el comité de damnificados, el comité que manejaba el dinero para ayudar a los damnificados, un poquito para asegurarse la transparencia del uso de fondos. Eso les muestra la estatura que tenía este señor. Y este señor llegó a casarse con una salvadoreña, de hecho, se casó con una señora de apellido Girola. Entonces, Martínez, por estos motivos económicos, trató de mantener un equilibrio entre Estados Unidos y Japón, Alemania e Italia. Además, hay otro aspecto que hay que tener en cuenta, que no había mucho apoyo de la población en general a la causa del eje. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, donde había grandes colonias de italianos o de alemanes que habían emigrado a esos países de Sudamérica, y eso le daba mucha fuerza al movimiento nazi y al movimiento fascista en Italia, en Argentina o en Uruguay. Eso no ocurría en El Salvador, no había esos grandes grupos de inmigrantes que le dieran fuerza. Entonces vemos que antes de la guerra, Martínez trataba de mantener amistad con los países del eje, porque tenía afinidad hacia ellos, a ese sistema de gobierno, pero eso lo equilibraba con relaciones más o menos buenas con Estados Unidos. Pero luego viene la guerra, se declara la guerra en Europa, y esto lleva a un cambio de dirección. Entonces esto nos lleva a esta segunda parte de la presentación, que es cómo va a cambiar la relación de El Salvador con el resto del mundo debido a que empieza la guerra. La guerra empieza en septiembre de 1939, pero en marzo Martínez había sido reelecto con esa reelección anticonstitucional de la que les hablé. O sea que empieza la guerra y tenemos a un Martínez que en su posición en el mundo se ve como un presidente autoritario y que está en el poder gracias a una reelección que no es constitucional. Pero empieza la guerra y todo el mundo sabe que eventualmente el gobierno de Estados Unidos va a entrar
pero por el momento no había declarado la guerra. Había ciertas tensiones internas dentro de Estados Unidos, había gente que se oponía a que Estados Unidos entrara en la guerra. Pero el gobierno de Estados Unidos empieza a poner presión en todos los países de América Latina para que se pronuncien más claramente en contra de los países del eje. Y en estas circunstancias, el general Bonstedt deja el puesto como jefe de la Academia Militar y eventualmente va a ser reemplazado por un estadounidense. Y el barón von Hundelhausen también deja la gerencia del banco hipotecario. Entonces empieza a cambiar la dirección de las acciones de política internacional del gobierno de El Salvador. Y es más, poco a poco, como la discusión de la Segunda Guerra Mundial era de los países democráticos occidentales en contra de los países antidemocráticos, autoritarios del eje, el discurso democrático empieza a ganar más fuerza. Y Martínez, que era un político muy hábil, empieza a abrazar el discurso prodemocrático. Y el diario oficial de agosto de 1941 tiene un editorial muy claro, una declaración sobre cómo El Salvador piensa abrazar la causa democrática. Y las leo un poco aquí. Dice, El Salvador está enfilado con decisión, sinceridad y sin reservas al par que todas las naciones del continente en la defensa del credo democrático. Es decir, El Salvador se pronuncia a favor de la democracia. Y luego dice más adelante, por estas razones, el gobierno de El Salvador declara ante la faz del mundo su fe y devoción por los regímenes democráticos, los que sustenta y está dispuesto a defenderlos afrontando cualquier sacrificio. O sea que el gobierno de Martínez abraza esta idea. Por supuesto, había una contradicción muy grande entre la práctica dentro de El Salvador y estas declaraciones de democracia. Pero poco después se intensifica la guerra con el ataque de Pearl Harbor, cuando los japoneses atacaron a la Marina de Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, El Salvador entró a la guerra. Estados Unidos entró a la guerra. Y al día siguiente El Salvador le declaró la guerra a los países del eje. Diciembre 7, el ataque a Pearl Harbor. Diciembre 8, El Salvador entra a la guerra, claramente del lado de los países aliados en contra de los países del eje, con que había tenido tan buena amistad. Y Martínez, que era tan hábil, aprovechó la ocasión para declarar estado de sitio, es decir, para tener más control sobre la política interna de El Salvador. La idea es, el país está en guerra, entonces hay peligro de que los enemigos de El Salvador monten ataques. Por supuesto, todo eso era una excusa. No había ejército alemán cercano, ni había ejército italiano, ni ejército japonés. Pero en todo caso, El Salvador está bajo estado de sitio hasta que termina el periodo de Martínez. Él prolongaba el estado de sitio. El estado de sitio en general, en todas las circunstancias, se supone que es para situaciones de emergencia y es de corta duración. Pero Martínez lo renovó 13 veces para mantenerse en el poder. Ahora, hubo otra acción en esta época que mostraba el compromiso de Martínez en la guerra, que es mandar salvadoreños al Canal de Panamá para trabajar en reparaciones del canal y aún en algunas reformas de modernización del trabajo. Esto es importante porque eso liberaba a muchachos jóvenes estadounidenses para que fueran a luchar a la guerra. Es decir, no hubo salvadoreños que fueran a luchar a la guerra en Europa, pero los salvadoreños, al ayudar en el Canal de Panamá, y fueron como 10,000 salvadoreños, liberaban estadounidenses. Entonces esto pues colocaba a El Salvador en muy buenos términos con Estados Unidos. Ahora hay otro elemento en la ayuda de El Salvador a la guerra, que fue la expulsión de alemanes e italianos. Y esto era también impulsado por los Estados Unidos. Estados Unidos ponía presión para que se tomaran este tipo de acciones. Entonces, El Salvador publicó una lista negra que se llamaba, en mayo de 1942, de una lista de nombres de italianos
y alemanes y japoneses que vivían en El Salvador y negocios que ellos tenían. Y aquí les doy una muestra de una de las páginas. Tenemos aquí solo de la A a la F, pero por supuesto la lista llega hasta la Z. Hay nombres y nombres y nombres de individuos y de negocios, italianos, alemanes y japoneses. Y algunos son nombres que son fáciles de reconocer, que son gente que luego regresó al país y pues creó negocios que todavía reconocemos. Ahora, muchos de estos miembros del eje los internaron, los pusieron en prisión en El Salvador y luego los expulsaron. Algunos de ellos terminaron en los campos de internamiento en Texas. Cerca de San Antonio había un campo de internamiento en Crystal City. Aquí les muestro el mapa, que queda bastante cerca de San Antonio, encerrado en un oval rojo, donde queda Crystal City, y un poco para que lo ubiquen geográficamente. Le puse un oval rojo a Uvalde. Uvalde es esta ciudad donde a principios de año hubo un ataque horroroso a una escuela, que un loquito mató muchos niños en Uvalde. Pues es muy cerca de Crystal City. Y aquí tengo una foto que encontré de cómo era el campamento en Crystal City. Y hay relatos de ciudadanos alemanes que vivían en El Salvador, que terminaron internados en Crystal City y escribieron sus memorias de su periodo en Crystal City, y luego algunos de ellos pues terminaron de regreso en Alemania. Pero esta fue una forma muy clara en que El Salvador tomó el partido de los aliados y tomó medidas para combatir a ciudadanos alemanes y italianos y japoneses que estaban en El Salvador. Ahora, hay un episodio muy interesante e importante del papel salvadoreño durante la guerra, que es el papel de El Salvador durante el Holocausto. Y esta es una historia sumamente interesante de la que hemos poco a poco conocido cada vez más. Como ustedes saben, el Holocausto es el nombre que se le da a la política antisemítica criminal de Adolfo Hitler, que en su antisemitismo furioso y criminal recogía y ponía en campos de concentración a millones de judíos y terminó matando 6 millones de judíos. O sea que el intento de estas familias judías de salvarse era pues con mucha ansiedad, muy urgente. Y un salvadoreño ayudó a 30.000 judíos húngaros a escapar del Holocausto. Estoy hablando del coronel José Arturo Castellanos, que era diplomático salvadoreño en Europa y tenía un amigo que era un empresario húngaro que se llamaba George Mandel. Y entre ellos empezaron a distribuir certificados de ciudadanía salvadoreña para ayudar a judíos a escapar. Entonces, ellos imprimían estos certificados que no eran legítimos, pero como tenía el sello del consulado salvadoreño, le permitía a los judíos buscar la protección de la Cruz Roja en Budapest. Y una vez tenían la protección de la Cruz Roja, porque tenían este certificado de ciudadanía salvadoreña, podían ir al consulado suizo en Budapest. Y ahí ya estaban salvados, porque los alemanes no querían meterse en problemas con Suiza, porque les servía para motivos de guerra. Era un país neutral que tenía cierta utilidad para los alemanes. Aquí tengo una foto del coronel Castellanos. Él primero trabajaba e hizo esta iniciativa sin informarle al gobierno de Martínez, de escondidas. Él hacía estos certificados porque sabía que Martínez pues tenía simpatías por los nazis. Pero luego, después de que cayó Martínez, en los últimos meses de la guerra, pudieron actuar Castellanos y Mandel más libremente, porque ya podían obtener la protección del gobierno salvadoreño, el gobierno que llegó al poder después de la caída de Martínez. Se dice también que Martínez rechazó
a un barco que traía refugiados judíos escapando de la muerte en Alemania. Pero no he encontrado, he visto yo cita de que esto ocurrió, pero no he encontrado la fuente documental. Entonces, hasta que no encuentre la fuente documental, no lo quiero poner en una presentación, pero se lo digo así verbalmente y no le cuento a nadie porque todavía no he encontrado la fuente documental. Y si alguno de ustedes la tiene, pues avísenme porque a mí no me gusta hablar sin tener el dato preciso. Pero sí, es creíble que se haya rechazado ese barco con judíos que llegó a El Salvador. Pero es una página muy honrosa de la diplomacia salvadoreña y de hecho ha sido muy reconocido esto en Israel, se le han hecho homenajes al coronel Castellanos. Ahora hay otro aspecto de la guerra que es el aspecto económico. Aquí les muestro la portada de la prensa gráfica en 1939 en que dice intensificación del comercio con Estados Unidos y que dice algo pues que es muy claro, que en esta época de guerra en Europa va a cambiar la relación económica de El Salvador con Europa por los peligros que existían de que los barcos pues corrían peligro al llevar productos transatlánticos. Los alemanes no tenían ya los dólares para comprar café extranjero y también que muchos de los barcos mercantes fueron convertidos en barcos de guerra. Entonces, aquí les muestro unos datos de un informe confidencial de la Embajada de Estados Unidos sobre las relaciones comerciales entre los diferentes países latinoamericanos y Alemania. Y ustedes ven que en 1930 y 34, a principios de los 30, casi la tercera parte de las exportaciones salvadoreñas, 29.5 en 1930 y 30.5 en 1934, iba a Alemania. Estas son exportaciones a Alemania. Pero para 1937 esto ha bajado al 11.2%. O sea que ya previo a la guerra, las relaciones comerciales con Alemania estaban en decadencia. Y ya cuando empezó la guerra, tengo las cifras aquí para 1939, ya eran menos del 10%. Las exportaciones a Alemania eran menos del 10%, las importaciones eran 17.5% y siguieron bajando. En cambio, las relaciones comerciales con Estados Unidos aumentaron. Ustedes ven en el recuadro rojo de abajo las relaciones comerciales con Estados Unidos, 52.98, prácticamente 53% de las importaciones venían de Estados Unidos y prácticamente el 60% de las exportaciones iban a Estados Unidos. O sea que la guerra llevó a un cambio en la balanza comercial de Estados Unidos, de El Salvador, con los países europeos y con Estados Unidos. Y esto lleva a una intensificación de relaciones. Y por supuesto, todas esas dificultades de exportación, etcétera, afectaban no solo a El Salvador, sino que a todos los países de América Latina. Y Estados Unidos comenzó una política muy, muy clara de asegurarse de que los principales productos latinoamericanos encontraran un mercado en Estados Unidos para mantener la alianza en contra de los países del eje. Y es aquí cuando se da el Convenio Interamericano del Café para garantizar un precio mínimo del café de toda América Latina, inclusive de El Salvador, y un mercado para el café en Estados Unidos. Y en El Salvador, poco después, se crea un departamento de control de exportaciones de café y la oficina de control de exportaciones. Es decir, la situación de guerra lleva a que ya no se confíe tanto en el mercado libre, sino que el Estado tenga un poquito más, tenga significativamente más atención a cómo se llevaban a cabo las exportaciones y hacia dónde iban. Y luego, un año más tarde, también hubo que empezar a controlar las importaciones. La economía, pues, estaba sufriendo mucho por las dificultades de comercio exterior y se empezaron a establecer controles. Y alrededor de esta época, cuando se creó el Comité de Control de Importaciones, Estados Unidos le dio un préstamo
a El Salvador de $1.600.000 para armamentos y municiones en un sistema que se llamaba el Lend-Lease Program, que funcionaba en toda América Latina. Ahora, lo extraordinario de esto es que Martínez tenía el principio de no adquirir créditos externos debido a la debacle del empréstito de 1922 y la dificultad de crediticia y la impopularidad del empréstito de 1922 que había llevado a este interventor fiscal, Renwick. Todo era muy impopular conseguir préstamos externos. Y Martínez se hizo famoso y todavía hoy hay gente que le dice a uno, bueno, Martínez nunca se endeudó. Pero lo que pasa realmente es que nadie le prestaba dinero a El Salvador, porque El Salvador no estaba pagando. Entonces no tiene ningún mérito de parte de Martínez no haber adquirido créditos porque nadie le prestaba. Y cuando tuvo una ocasión de que le prestaran dinero por motivos de guerra, él aceptó el préstamo inmediatamente. O sea que es un poco un mito, esa autoridad fiscal de Martínez como virtud personal y no como algo que era... simplemente no había otra manera de hacerlo, porque nadie le prestaba dinero a El Salvador. Pero él lo convirtió como un poco en un principio, una forma de hacerse popular y una forma de nacionalismo. Luego, en febrero de 1942, se crea un comité de coordinación económica, se establecen controles de precios y todo esto controla todo este sistema de control de importaciones. La economía de El Salvador está sufriendo, hay dificultad de adquirir productos extranjeros, los precios son altos, se establecen controles de precios para evitar que la canasta básica sea demasiado cara. ¿Y quién está ayudando con todo esto? Regresamos a William Renwick. Él lo nombran presidente del Comité de Importaciones, presidente del Comité de Coordinación Económica y luego Martínez lo manda a Estados Unidos como representante de El Salvador. Él que era representante de los bancos estadounidenses en El Salvador, él lo manda a Estados Unidos como representante de El Salvador para hacer arreglos económicos. Es decir que muy hábilmente Martínez trataba de mantener ese equilibrio con Estados Unidos, mantenerse en el buen lado, y ahora pues más que nunca porque la economía de El Salvador está ya muy dependiente de lo que ocurría en Estados Unidos. No se podía hacer negocio con Alemania ni con Italia, estaban en guerra y no se podían mandar café, así de fácil. Entonces la situación económica también reorienta a El Salvador hacia Estados Unidos. Entonces ya hemos visto que una vez empieza la guerra, todos estos coqueteos con los países del eje terminan, a pesar de la simpatía personal que pudiera tener Martínez por ellos. Entonces todo se reorienta hacia los Estados Unidos. Ahora, todo esto va a tener una relación con el fin de la dictadura, y a eso quiero pasar. Aquí les muestro el extra del diario de hoy cuando cayó Martínez. Ustedes no están familiarizados con esto porque están muy jóvenes, pero cuando todos los periódicos eran de papel, solo se publicaban por la mañana y si había una noticia nueva, pues no se podía ir al internet y nadie lo mencionaba en Twitter. Los periódicos sacaban un número extra por la tarde cuando salía la noticia, y eso ocurrió cuando cayó Martínez. Pero quiero mostrarles cómo muestran la noticia. Dan aquí la gran noticia. Hoy en la mañana, el general Maximiliano Hernández Martínez fue obligado por el formidable movimiento Resistencia Pasiva, ya vamos a llegar a eso, del pueblo salvadoreño, a depositar la presidencia de la República. Martínez se fue. Pero miren lo que dice antes, que dice, sigue la huelga general que derrocó a Martínez, hasta obtener las 4 libertades. Quiero que le pongan atención a esto. Hasta obtener las 4 libertades. ¿Cuáles son estas 4 libertades de las que está hablando el diario de hoy? Pues para comprender esta relación entre la caída de Martínez y las 4 libertades, tenemos que ir a la retórica de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Roosevelt, que ven la foto ustedes aquí a la izquierda, hablaba en su discurso de las 4 libertades: la libertad de cultos, la libertad de palabra,
la libertad de miseria y la libertad de temor. A la derecha les muestro un póster de la época que habla de estas 4 libertades. De hecho, este póster me lo encontré en internet y lo vi tan moderno que pensé que era reciente, pero no, es de los años 40, lo comprobé. Pero ilustra lo importante que era este tema. De hecho, pues lo importante era que Estados Unidos y los países europeos que estaban luchando con los nazis y con los fascistas hablaban de que su lucha era una defensa de la democracia, una defensa de la libertad en contra de los gobiernos autoritarios. Es un discurso poderosísimo y era un instrumento de propaganda también en contra de los nazis. Entonces, para los Estados Unidos era muy importante esparcir ese mensaje democrático, antitotalitario en contra de los países del eje. Y había todo un sistema de expandir ese mensaje. Aquí les muestro uno de los informes de las actividades culturales en El Salvador. Cuando la Embajada de Estados Unidos hablaba de actividades culturales eran realmente actividades de propaganda en pro de la democracia, etc. Y eso llevó a acciones muy concretas. Los principales instrumentos de propaganda estadounidense fueron primero los círculos de vecinos. Los círculos de vecinos eran una especie de clubes, generalmente de muchachos jóvenes, que se reunían a estudiar inglés, pero también tenían círculos de lectura, leían lecturas democráticas que les daba la Embajada de Estados Unidos. Todo esto era coordinado por la Embajada de Estados Unidos. Y eran realmente círculos de irradiación de influencia de ideas democráticas. Estados Unidos también daba becas, las famosas Roosevelt Fellowships, a ingenieros, a gente en el campo de salud, a gente joven salvadoreña prometedora que fuera a estudiar a Estados Unidos, y no solamente estudiar el tema específico de su carrera, sino que la idea es que en Estados Unidos se iban a influenciar con un mundo democrático, con un mundo libre, y iban a regresar a El Salvador con nuevas ideas. También Estados Unidos patrocinaba viajes de gente importante, el jefe del Estado Mayor, por ejemplo, o diplomáticos importantes, un ex ministro de Relaciones Exteriores, los llevaban a viajes más o menos lujosos, también para influenciarlos, para que regresaran con mayores simpatías por los Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos distribuía revistas prodemocráticas traducidas al español. Distribuía libros traducidos a las librerías para que los vendieran y a la Biblioteca Nacional. Había un programa de radio semanal. Había una nueva radio que se llamaba la YSR, que se había fundado en 1941, que era una de las primeras radios comerciales. Y de hecho es el antecedente de la Telecorporación Salvadoreña, la YSR. Pero en esa época pues era una radio que era el instrumento favorito para comunicarse con la gente, porque aún la gente analfabeta pues escucha la radio, ¿no? Y la radio ya estaba de moda. El mismo presidente Roosevelt usaba mucho la radio para distribuir su mensaje. Y había un programa 3 veces por semana, media hora. Era lunes, miércoles y viernes, de 6:30 a 7, por si acaso quieren sintonizar. También se distribuían películas de propaganda. O sea que había mucha propaganda estadounidense en favor de la democracia, en contra de los países autoritarios del eje. Ahora, piensen ustedes qué es lo que está pasando. Toda esta propaganda se distribuye en un país autoritario, en un país donde el presidente se ha reelegido violando la Constitución y donde hay cada vez más control de prensa, hay un periódico oficial, hay mucho control de la población. Un país no democrático. Pero los opositores del gobierno dicen, bueno, el gobierno ha adoptado el discurso democrático porque le conviene. Estados Unidos le está haciendo mucho ruido a la democracia. Vamos a usar esta bandera de la democracia como una bandera en contra del régimen. Entonces, hacen todo tipo de actividades, según ellos relacionados con la guerra, pero que realmente son de oposición al régimen. Por ejemplo, cuando cayó París
que los nazis entraron a París. A veces ustedes han visto en películas los nazis marchando por los Campos Elíseos. Esto sirvió de excusa para una manifestación apoyando a los franceses en contra del gobierno. Había estos grupos como el Grupo Francia Libre, que se fundó en 1941, que era apoyando a los franceses en contra de los nazis, y hasta llegó un enviado del general de Gaulle a El Salvador. Y eran grupos que se suponía que apoyaban a la comunidad francesa, pero usaban también esto como pantalla para oponerse al gobierno. Así surgió también la Juventud Democrática Salvadoreña, la Acción Democrática Salvadoreña. La palabra democracia tenía que estar ahí, porque era una forma de hablar que era aceptada por el régimen, en el diario oficial se usaba, pero que ellos la usaban para sus propios temas. Uno de los mejores ejemplos que he encontrado de esto es el segundo aniversario de Pearl Harbor. Los estudiantes se acercaron a la embajada de Estados Unidos y dijeron: queremos celebrar, conmemorar el aniversario de Pearl Harbor y queremos ver si ustedes nos ayudan. La embajada de Estados Unidos sabía que eso era un poquito complicado y se mantuvieron al margen, pero se dio una gran manifestación para el aniversario de Pearl Harbor. Y yo tengo el discurso, encontré el discurso que pronunció frente a la Estatua de la Libertad, en la Plaza de la Libertad, el bachiller Rafael Elizábal Tobías, a nombre del Frente Democrático Universitario, con ocasión del homenaje a los Estados Unidos de América el 11 de diciembre de 1943 para conmemorar Pearl Harbor. El discurso es bastante largo, pero quiero que vean un par de párrafos para que vean cómo se usaba esta retórica democrática para atacar el gobierno. Decía: en acto que pretende ser la fiel expresión de nuestro sentimiento democrático, emprendemos hoy, con el fervor de la más plena intensidad, una manifestación que viene a definir la proscripción que hacemos de los regímenes identificados con la falacia nazi-nipo-fascista, provocadores de la tremenda conflagración que asola el mundo. Quede pues esto como una muestra de pública abominación hacia el fascismo, y ahora pongan atención, y hacia los gobiernos que encubiertamente han favorecido los planes de dominación y de conquista de la Alemania nazi y de todos sus secuaces imperialistas y agresores. ¿Qué gobierno ha encubiertamente aprobado a la Alemania nazi y al imperialismo, por ejemplo, el imperialismo japonés en la China? Bueno, ya sabemos de qué gobierno está hablando. Está hablando del gobierno de Martínez. Ahora, cuando encontré este documento, lo compartí con la hija de este bachiller de Rafael Elizábal, que es alguien de mi generación a que yo conozco. Y ella me contó, pues sí, después de pronunciar este discurso, a él lo metieron a la cárcel, lo torturaron y lo golpearon tanto que se quedó con un problema neurológico que lo molestó por años. Quedó pues marcado por años por la tortura que le hicieron durante la época de Martínez, por haber pronunciado este discurso a favor de la democracia, tratando de usar el discurso democrático para atacar a Martínez. Pero ya para entonces ya Martínez ya no toleraba nada. Ya para 1943 él estaba tratando de arreglar su segunda reelección y estaba oprimiendo furiosamente cualquier tipo de oposición. Y hay una carta que le enviaron al representante de Estados Unidos en el que un ciudadano estadounidense habla de las quejas que tiene la población y habla, por ejemplo, de cómo hay, déjame ver si que hay muchísimos arrestos, que a los arrestados los tienen incomunicados, que el gobierno entra a las casas más honorables, que se han suprimido los derechos humanos, que la gente teme por su vida. Y sigue hablando, sigue dando datos de cómo el gobierno realmente cercano a los nazis apoyó al gobierno de Franco, y que realmente
el gobierno de Estados Unidos, según esto estadounidense, ya no debería de apoyar a Martínez, debería de alejarse lo más posible del gobierno de Martínez. Ahora hay una curiosidad que les quiero mostrar, que el autor de esta carta era un señor que se llamaba Winell Dalton, que es el papá de Roque Dalton, que pues en ese momento era un estadounidense bastante destacado en la sociedad salvadoreña, que tenía muy buenas amistades y pues que todos sus amigos estaban sufriendo de la dictadura de Martínez. Entonces esto nos da una idea que ya para finales de 1943 ya la actitud represiva del gobierno de Martínez se hacía sentir a todos los niveles. Y es así que empieza ya el movimiento de oposición a Martínez, inspirado por estas ideas nacionalistas e ideas democráticas y también por el hecho de que Martínez se reeligió por segunda vez. Y cuando se reeligió por segunda vez en 1944, la gente se indignó. Cientos de personas firmaron una carta que se mandó a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que declarara anticonstitucional la reelección de Martínez. Y comenzó lo que se llamó la huelga de brazos caídos, y pues también estuvo el levantamiento del 2 de abril, ya a principios de 1944 ya el gobierno de Martínez ya empieza a perder todo el apoyo popular. Entonces aquí es que le quiero mostrar esta relación que existe entre la Segunda Guerra Mundial y la caída de Martínez. La portada del diario de hoy nos muestra esta vinculación que les he explicado entre el discurso de las 4 libertades, el discurso democrático de la época de Martínez con la caída de Martínez. Ahora bien, con esto yo les he querido dar una idea de que hay una relación entre la caída de Martínez y este movimiento democrático surgido de la Segunda Guerra Mundial, pero por supuesto no es el único motivo de la caída de Martínez, pero sí fue uno de los elementos importantes para explicar la caída del dictador. Bueno, con eso he querido darles una perspectiva un poquito amplia de cómo la Segunda Guerra Mundial pues, fue muy importante para El Salvador y va a tener mucho impacto.